Claro, sí, yo creo que es un poquito que las críticas vienen por ahí, porque me parece imposible determinar una proporción exacta de microbiota, porque al haber tantísima cantidad de bacterias, tantísimas cepas, tantísimas variantes, y a lo mejor la misma microbiota que tiene Olaya Otero hoy no es la misma que tiene dentro de 5 años, o hace 5 años, o hace 10, por distintos motivos. Estrés, deporte, alimentación, maternidad, y a lo mejor sigue estando sana Olaya Otero hoy y dentro de 10 años, pero todo eso va cambiando. Pero lo que sí que creo que deberíamos hacer un poquito de hincapié es que necesitamos, con unos hábitos de vida, generar cierta proporción, cierto orden dentro de nuestras bacterias, que cuando lo perdemos, sea el orden o la proporción que sea, cuando se pierde, empieza a haber consecuencias. Como por ejemplo, se me viene a la cabeza algo que está sucediendo ahora mucho, que es bastante prevalencia, como es el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano, que me gustaría que nos explicaras qué es, a qué se debe y qué consecuencias tendría. Vale, antes de nada pongo en contexto. Bueno, yo en el libro hago el símil de que no tenemos una única microbiota. Podemos decir que hay como pequeños ecosistemas, Uh ¿no? -huh. La microbiota de la piel tiene unas características, pues hay mucho oxígeno, hay zonas que son más grasas, otras más secas, otras que tienen más contenido en agua, la boca también tiene sus características, el estómago, eso es como si fuera un desierto, Wow. hay poco microorganismo porque es un ambiente muy hostil, y el intestino delgado, que ahí me quería parar, eh, tenemos que ver un poco el sistema digestivo como si fuera un gradiente, ¿no? En el estómago muy poca cantidad de microorganismos porque no es un ambiente pues, favorable, porque hay mucho ácido, hay enzimas digestivas, eso no favorece que haya una microbiota muy diversa ni muy abundante. En el intestino delgado va a haber un poquito más de microorganismos, pero también te digo que eso es, vamos, como yo comparo a veces el intestino delgado como estudiar el espacio exterior, porque es difícil, claro. Nosotros Claro. cuando tenemos una muestra de heces, que es donde se suele estudiar la microbiota intestinal, va a estar representada en su mayoría por los microbios del intestino grueso, de la última parte, porque ahí es donde hay una mayor densidad de microorganismos. Entonces, ¿cómo estudiamos esa microbiota de intestino delgado? Es un poco misteriosa, sabemos que hay menor densidad, ¿no? Pero es un poquito misteriosa. Hay que hacer pues, pruebas un poquito invasivas, no es sencillo. Claro. Entonces, creo que de aquí a unos años, ojalá, ¿no? Conozcamos con alguna técnica un poquito más precisa cuál es esa composición o cuál debería ser la composición de esa microbiota del intestino delgado. Sabemos que hay poca cantidad de microorganismos, normalmente, porque cuando se da ese sobrecrecimiento de microorganismos, que normalmente son bacterias que producen metano, por ejemplo, o sea, que producen hidrógeno, Uh -huh. también puede ser un exceso de arqueas que producen metano o incluso de hongos, digamos que este sobrecrecimiento de hongos quizás está menos estudiado y menos reconocido por la clase médica, que a lo mejor le dices, yo tengo un sifo y te ven como si fuera, pues eso, que si estuvieras hablando de ovnis, ¿no? Eh, el sobrecrecimiento de microorganismos en el intestino delgado, bueno, lo que va a causar casi seguro, y eso es un síntoma o que nos podemos fijar, un signo, hinchazón abdominal, ¿no? Eso puede ser uno. Pero también puede cursar con diarrea. Normalmente cuando hay más exceso de hidrógeno o sulfuro de hidrógeno, también puede haber un exceso de bacterias que producen sulfuro de hidrógeno. Cuando hay exceso de metano, pues puede cursar con estreñimiento. Entonces es un poco complicado a veces porque, ya digo, no hay tres síntomas que digas tú, mira, pues es que tienes esto, 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 pues tienes un sobrecrecimiento de microorganismos. Puede ser muy variable. Y luego, a consecuencia de este sobrecrecimiento de microorganismos, tenemos, bueno, un exceso de permeabilidad casi seguro, en muchos casos lo hay, mucho síndrome de intestino irritable, que es un cajón desastre, ¿no? Realmente pues puede venir por este sobrecrecimiento de microorganismos, incluso intolerancia a la lactosa también puede ser corregida, ¿no? Podemos mejorar ciertas intolerancias o a la fructosa. Cuando corregimos este sobrecrecimiento de microorganismos, entonces mmm, es complejo, ¿no? Una definición exacta. Es un exceso de microorganismos en el intestino delgado
que digamos que es una parte del intestino donde no hay tanta densidad de microorganismos y las consecuencias son muy variadas. Hay a quien le causa, pues eso, alteraciones en el tránsito y entonces vas a tu médico de gastroenterología y te encasilla en ese síndrome intestino irritable que es bastante difícil de manejar, ¿no? Porque no te dan ninguna alternativa, digamos, no hay un tratamiento que sea muy eficaz. Los pacientes que lo sufren lo saben, claro. Claro, o sea, podríamos resumir, a ver, que no quiero que ningún oyente se me pierda, que como hablas muy bien los contextos, los ecosistemas que tenemos, digamos que de boca, esófago, estómago tenemos menos cantidad de bacterias, pero ya en el intestino delgado tenemos bastante más cantidad y sobre todo en el colon, ¿no? Que es lo que En el colon, continúa. sí. El colon eso ya es la reina de las Eh, microbiotas. Sí. y eso si todo funcionara bien, pero podría darse el caso que bacterias del colon asciendan, suban al intestino delgado, que el intestino no estaría hecho a priori para fermentar, sino para absorber, ¿no? Y para que cojamos vitaminas, minerales, nutrientes. Lo que sucede es que si esas bacterias suben del colon al intestino, entre otras cosas, se podría dar esa hinchazón o esos problemas, esos dolores, porque esas bacterias están generando, por ejemplo, como has comentado, ¿no? Metano Gases, sí. o hidrógeno. Por O eso es hidrógeno, importante a veces hacer el test este, ¿no? Expirado, sí. para que no solo, antes solo se midaba hidrógeno, pero también es importante mirar también metano, a ver si son arqueas, si son bacterias, Sí, ¿correcto? y también puede ser por sulfuro de hidrógeno y yo creo que este test no lo tenemos disponible en España. Y también puede, porque pensemos, claro, en la boca hay bastantes microorganismos y algunos que no son muy favorables. El estómago serviría de barrera porque ese pH ácido del estómago sirve pues de cierta barrera, no va a pasar cualquier microorganismo del estómago al intestino delgado, pero en España abusamos un poquito de los inhibidores de la bomba de protones, que conocemos como omeprazol y compañía, los protectores de estómago mal llamados, claro, que cambian el pH del estómago. Entonces el estómago ya deja de ser tan ácido y puede permitir, bueno, pues el paso de microorganismos de la boca al intestino delgado. Entonces, es cierto que hay esa ruta, ¿no? Que puede ser que microorganismos del colon pasen al intestino delgado, pero también por la vía, digamos, superior, también puede favorecer este SIBO. De hecho, hay estudios que O sea que personas que consumen eh, este tipo de inhibidores de la bomba de protones es más frecuente el SIBO. sí, tiene sentido que a lo mejor tomar antiácido o este inhibidor de bomba de protones que hace que haya un pH menos eficaz sea pan para hoy porque no tienes esas molestias, pero hambre para mañana porque tendrás un estómago, un pH menos eficaz que si el pH del estómago es tan alto, como creo que era entre 1 y 3 grados, me refiero, que es muy ácido, es por algo. O sea, el cuerpo no, la naturaleza tiene un pH ácido estomacal por algo, entre otras cosas, para matar patógenos, ¿no? Cualquier Sí, cosa. y para digerir bien, porque pues Correcto. imaginémonos, pues si cambiamos el pH, la acidez de este órgano, no se van a producir correctamente esos procesos de digestión y a lo mejor, pues figúrate, pues llegan más proteínas al intestino sin digerir y esto favorece que bacterias que digieren proteínas, las bacterias proteolíticas, que quizá nos suenen, muchas no son muy favorables, ¿vale? Pues que crezcan más de la cuenta, pues al final las estamos alimentando, ¿no? Entre comillas. Entonces, claro, esto es súper complejo porque no es que haya un microorganismo, esto es un ecosistema y todo está interrelacionado. Pero por ahí puede venir también, ¿no? Digamos que cambiar el pH del estómago puede afectar mucho a todo la microbiota, también la intestinal, por supuesto.